Vamos a hablar de política y tenemos como siempre un amigo de la casa, un invitado a quien respetamos. Estamos hablando de Nico Yacoy, su análisis político que tanto nos interesa. Nico, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden. Vos sabés que Me alegro. todavía, barriendo la hojarasca que ha dejado el domingo pasado, ¿no? Las elecciones. Me gustaría tu mirada, donde uno en principio pensaba que la tremenda atomización de la derecha, de la centroderecha, podría haberle dado el triunfo a Santoro y sin embargo no fue así. Y en el medio, bueno, el video y un montón de cuestiones. Me gustaría en principio, para después sí desgranar de a poquito, tu mirada de lo que ocurrió el domingo. Ay, Raúl, lo primero en línea con lo que decís, me parece que es que la sociedad está decidida, Ujú, ¿sí? Está decidida, está determinada. Yo no sé si es por convicción, si es por necesidad, si es por una mezcla de las dos cosas. ujú. Y como dice Jorgito Giacobbe, es porque de entre las herramientas que hay en la cajita de Milei y la Libertad Avanza son las que mejor le acomodan y le sirven, pero la realidad es que hay una determinación de la sociedad que en principio nada conmueve. Ujú. Vos traías el número de Santoro, por ejemplo. Bueno, el número de Santoro es un poco el que preveíamos desde los análisis previos, es decir, iba a Siempre fue costarle así. muchísimo Sí, a sí, Santoro superar el techo sí, del peronismo más que del sí, 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 kirchnerismo, ¿sí? Del exacto. peronismo en la ciudad. Ha Históricamente. tenido indudablemente el aporte de algún componente radical, Ujú, sin lugar a dudas, un radicalismo que ha hecho un esfuerzo enorme por apoyarlo, presentando una lista que uno podría decir es una lista de promesas, una lista de nuevas caras o una lista de ignotos que nadie iba a acompañar y nadie acompañó de hecho, sí, ¿no? sí, tal cual. Eh, Así que después me parece que se sobregiró, como se dice ahora, las posibilidades del peronismo. Ujú. Y lo de la atomización que traías es bien cierto, pero bueno, frente a una sociedad decidida, la atomización no fue obvia. Lo que no puede acomodar la dirigencia lo acomoda la sociedad. Tal cual, tal cual. Eso Entonces me parece que hubo algo de eso. es cierto, y me quedo pensando también en lo que parecía un éxito, porque también a veces nos venden como éxito que el peronismo ni siquiera supere el techo, cuando en realidad sigue siendo el mismo fracaso de siempre del peronismo en capital, ¿no? Nunca ha excedido más del 25, 26, 27%, salvo aquella vez con Herman González, que ni siquiera había nacido acá y ya quedó en la Sí, historia, ¿no? sí, tal Pero cual fruto sí, de otro proceso político en sí, ese momento, ¿no absolutamente, es cierto? absolutamente, todo bien distinto, sí, 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 Producto y absolutamente, productor de otro proceso político. No, en absolutamente. este caso lo de Santoro me parece que fue utilizado un poco por las campañas para asusar cierto temor, Ujú, ¿no es cierto? Que ponía al electorado de la ciudad casi que contra las cuerdas, ujú, porque si algo no es el electorado de la ciudad es, ah, pongámosle kirchnerista, ¿sí? ujú, Eh, o al menos no lo es en una proporción determinante y el número iba a ser ese. sí, A ver, podía alcanzarle para ganar, pero mi lectura del triunfo hubiera sido exactamente esta también. sí, tal cual. Ganó con un número que le iba a ser muy difícil superar y que probablemente no le alcanzaría y Ujú. tampoco le va a alcanzar para correr con competitividad en las elecciones Claro, a encima, jefe de gobierno. O sea exacto, que exacto. eso ahí, y fíjate que lo hizo con el candidato más anodino que podía presentar. Es el Alberto Fernández del momento, es un tipo en el que uno podía proyectar cualquier cosa, cuya campaña electoral consistió en el último tiempo en un silencio de radio, precisamente por eso, Ujú, ¿sí? Para que lo imagine cada cual como que quisiera ujú, y vaya y lo vote y terminó tampoco sirviendo eso, ujú. digamos, ¿no? Esta cosa del gordito bueno, que qué sé yo, y mira, más o menos, pues el corderito, el lobo disfrazado de corderito, y me Sí. parece que eso la sociedad lo vio, Sí, sí, tal cual. Ahora, ¿no? me quedo con esto que planteabas, que también se lo escuché a Jacobe plantear esto, que lo que está haciendo la gente en todo caso es cambiar de herramienta para dejar de lado o pasar a la historia del kirchnerismo. Y me meto ya en lo que es la libertad avanza junto a la cuestión de, bueno, lo que ha ocurrido con el PRO, que ha sido un Claro. fracaso estrepitoso, y claramente dejó de ser la herramienta para pelear contra el kirchnerismo, y esa herramienta hoy es la libertad avanza. ¿Qué sucederá ahí? Porque digo, esto que ha sucedido, que claramente
ha marcado una derrota dura y pesada, difícil de sobrellevar en el PRO, también a las puertas de lo que pueda suceder en la provincia de Buenos Aires puede ser o no, ahí va la pregunta, un escollo en lo que pueda suceder en la provincia de Buenos Aires o no. No, mira, no. De hecho, lo peor que pudo hacer el PRO un poco se buscó esta derrota, por un montón de razones, ¿sí? Yo creo que primero de todo, vamos a usar otra vez la palabra, sobregirando el aporte real a la gobernabilidad en este momento. Más allá de los números concretos en el Congreso y etcétera, Sí, sí. El nivel de deslealtad con el que Macri trató de cobrarse un apoyo que no estaba mensurado objetivamente, me parece a mí que terminó cobrándole este fracaso. O sea, así de simple. Si la Libertad de Avanza hubiese ido con el PRO en la ciudad de Buenos Aires, no nos hubiésemos enterado que el apoyo al PRO en este momento es raquítico. Claro. ¿Por qué te traigo esto? Necesitaban evidenciarlo, ¿no? Lo evidenciaron por tercos. Claro, Yo creo que necesitaban no evidenciarlo. Y en Provincia de Buenos Aires, me parece, o para Provincia de Buenos Aires, van a haber aprendido la lección. Claro. No ganan nada yendo solos, porque nos vamos a enterar que el apoyo al PRO en el distrito es de él, ¿cuánto podrá ser? 4%. Sí, 5, 6. 4%. Sí. 4%. Claro. Entonces, me parece que no se va a someter a la misma prueba. ¿Ah? Ahora esto que vos decís que es muy interesante porque plantea tal vez una estrategia de los libertarios para evidenciar el raquítico apoyo del PRO. Claramente esto ha sucedido en Buenos Aires, de alguna forma el hecho de no haber ido juntos te termina demostrando, mira, la gran base de apoyo es nuestra. Podrá suceder en provincia porque podrán aprender la lección, pero si se la ponen difícil no van a ser parte de la alianza, digo. No, así es, y digo de mesura, Raúl, porque todo esto empezó cuando el PRO pidió lo inviable para una integración. Dame más de la mitad de los escaños. Pero, ¿y con qué va a sostener más de la mitad de los escaños? Claro. Parece el radicalismo, ¿no? Cuando va a negociaciones diciendo soy la mitad de los votos y tiene el 2% en el distrito. Sí. Me parece que la inteligencia que le faltó al PRO es reconocer el poco anclaje real que tenía en el electorado, ¿cierto? Y fue por leña y volvió, o por lana y volvió trasquilado. 2 veces volvió trasquilado, ¿no es cierto? Volvió trasquilado por esto y volvió trasquilado con la dinámica de voto útil que en un momento, vuelvo al tema de Santoro, el PRO ofreció como estrategia de campaña. Porque logró asustar con que el kirchnerismo podía hacerse de la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿sabes qué no logró? Volverse la herramienta útil para exorcizar ese demonio. Entonces, terminó beneficiando a la Libertad de Avanza. Seguro. Y eso está claro en lo que seguramente pueda suceder ahora en provincia de Buenos Aires. Yo me imagino, así como figura a Milei pisando el alambrado para que salten y para que de alguna manera ese salto sea sin excusas, digamos, saltá y hace y vestite de violeta, ¿no? Tal vez es lo que se viene. ¿Y cuál será el papel de Macri ahí? Porque también marca un final o no, porque digo, no hay que soslayar la figura de Macri que tanto ha hecho, pero digo, ¿parece en el ocaso o no? ¿Vos cómo lo ves? Mira, no sé qué tanto ha hecho Macri, me parece que la sociedad se está permitiendo pensar sobre eso. Sin lugar a dudas fue un estadio necesario, digamos, entre un proceso y el otro, pero ciertamente un estadio disolvente, digamos, una cosa que amortiguó, pero que como herramienta ya es vista como que no sirve. Y después está cuánto hizo para que Milei esté donde está. Mi teoría es que un poco a la saga de Patricia Bullrich, que es 1000 veces más inteligente que Macri, Macri sobreactuó un apoyo digamos, al presidente Milei en el balotaje. A eso me refiero, ¿sí? Sí, lo recuerdo. Y a partir de ahí fue muy desleal cobrándose ese apoyo. Primero que no sabemos de cuánto el apoyo fue, porque su electorado iba inexorablemente a acompañar a Milei casi en el 100%.
La única habilidad ahí estuvo en decir a su electorado que haga lo que el electorado iba a hacer. Claro. Igualmente lo iba a hacer. Sí, entonces, es como que se subió él al revés de pensar que se puede subir el electorado. Sí, sí. Se subió Patricia, y como se subió Patricia a las 7 de la mañana del otro día, tuvo que subirse él porque quedaba sin espacio. Sí, sí. Pues no lo pudo sostener. Después yo repaso las declaraciones de Macri en el último tiempo, y es una sobrevaloración del propio aporte, ¿no? Una doble vara para juzgar el ejercicio de Javier Milei en el poder, que realmente llama la atención, conmueve. Lo escuchaba hablar sobre Jorge Macri, ¿no? Ah, bueno, pero mi primo recién va 2 años, necesita tiempo para arreglar ¿qué gestión? Una gestión de la cual hacía 2 años antes su propio primo formaba parte, y que su propio partido hace casi 17 años que ejerce en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando se trata de Milei, no, Milei está tardando mucho para realizar las reformas económicas. En un gobierno del que Milei no formaba parte, ni él ni nadie de los que forman su elenco de administración. Entonces, esa doble vara lo desdibujó. La payasada de la ficha limpia, por ejemplo, lo desdibujó. Entonces, me parece que hasta ahora Macri había jugado muy bien en mi perspectiva, en entender procesos políticos, ¿sí? Pero por primera vez lo veo completamente desdibujado. El tipo no entiende lo que pasó, y si me preguntás, es personal lo que explica las cosas. Es el Calabrés enojado. Bueno, el padre era así. Él es así. Sí. Él es así. Todo. Pero lo habíamos visto pocas veces. De hecho, estas calabreceadas lo llevaron a no preparar un sucesor. Y todo lo contrario, a obturar de todo sucesor que despuntaba en el partido. Sí, aniquiló a Larreta, aniquiló a Patricia Bullrich y ahora se aniquiló a sí mismo. No les gusta, y en eso lo iguala a Cristina en algún punto, ¿no? Sí, totalmente. Es increíble, es increíble. Nombraste recién a Larreta. Yo pocas veces en mi vida vi festejar tanto un cuarto puesto. ¿Qué valor le das a eso? ¿Le das el valor de, viste, Mauricio, cómo ayudé a desbancarte? ¿Está el valor de volver de alguna manera a tener cierto protagonismo? Porque de alguna forma también en la legislatura Larreta, bueno, tiene formas de que esos 4 o 5 legisladores se conviertan en 7 o 8 tal vez, y que eso le dé un plafón para pensar en una vuelta a pelear o a competir, por lo menos, para ser jefe de gobierno. ¿Qué valor le das a ese festejo? Para mí, desaforado por un cuarto puesto, ¿no? Y muy loco la manera en que lo festejaba. Una venganza personal, claro. Otra venganza personal. No hay mucho más que eso. Parte de la interna. Si lo que Larreta piensa que tiene derecho a hacerlo es que ahora vuelve a construir en términos de que va a ser primero edil de la ciudad, después jefe de gobierno y después candidato a presidente, la verdad me parece otra desmesura. Y por lo demás pone de manifiesto algo que a mí me preocupa mucho, que es que la dirigencia argentina no se digna a jubilarse. Es decir, ya está, ¿no es cierto? La democracia también es que los actores que se someten a elecciones sepan perder. Y saber perder no es nada más no desbancar al que ganó, también es no presentarte más, no presentarte nunca más, dejarse de joder. Sí. Ahora, hay otro emergente, que es la pésima gestión de Jorge Macri, que termina permitiéndole a Horacio Rodríguez Larreta, lo valoriza, ¿no? Sí. Pero por Dios, reducido a la, ¿cómo es que le dicen? El extraterrestre. Alienígena. ¿No? El alienígena, reducido a la caricatura donde estaba, emerger hasta los 8 puntos que sacó. Me parece que ahí eso es lo que veo, pero me parece que es circunstancial y él le va a poner precio político a su voto en la legislatura. ¿Y qué presente o futuro le ves a Adorni? Digo, tal vez estamos viendo el nacimiento del el tipo que va a dar lucha aquí para llegar a ser jefe de gobierno, apunta a más. Sí. No, yo creo que, bueno, además podrá hacerlo, pero en este momento a jefe de gobierno yo creo que sí. Yo creo que sí. Y lo veo asumiendo, me parece que entre otras cosas su cargo, que tiene que ver con la palabra. Eso sería importante. Lo encorseta, porque ahí los medios que están muy
enemistados en este momento con Milei, lo primero que salieron a decir que es una candidatura que probablemente él no ejerza o un cargo que no asuma. Yo no lo veo, no, no, primero todo eso es viejo, es ver la política con viejos parámetros, pero después el asset, digamos, el activo de Manuel Adorni es la palabra, el valor de la palabra, es el vocero presidencial. No puede decir A y hacer B porque eso quebraría ese contrato de credibilidad. Yo lo veo el próximo candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza. No sé si por la Libertad Avanza habiéndose comido al PRO, habrá que ver ahí la inteligencia del PRO en semejante proceso. Y antes que eso lo veo asumiendo y probablemente resolviendo a su favor esta suerte de incompatibilidad entre el cargo nacional, que es una hermosa vidriera, y el cargo local, que le sirvió para entrar en el juego del distrito, pero que es poco relevante en términos objetivos. Entonces, me parece que puede tranquilamente Ad Honorem seguir siendo vocero presidencial. Lo que Manuel Adorni pierde es la estructura de la Secretaría de Comunicación, que eso es otra cosa. Bueno, sí, es verdad eso, es verdad. No había pensado en esa estructura que tiene peso, pero bueno, me parece que en definitiva meterse en la política de lleno, bueno, algunas cosas tiene que perder, ¿no? Me parece hasta lógico. Nico, te pido, primero que te agradezco, siempre es muy interesante escucharte, muy interesante. Segundo, me gustaría, por último, tu mirada respecto a esta nueva forma de comunicación que tanto asusta a algunos y que pareciera ya que es el puntapié inicial de la nueva comunicación política que tiene que ver con la inteligencia artificial, lo que pasó el domingo a la mañana y bueno, lo que ha generado eso, ¿no? Muchos medios y mucha gente está preocupada por eso, muchos están pidiendo legislación por eso, muchos están diciendo que inclusive esto es libertad de prensa. Bueno, ¿cuál es tu mirada de esto? Porque algunos están preocupados y algunos tal vez no ven venir que esto va a ser lo que viene, ¿no? Veo dos cosas. Respecto de lo que viene, indudablemente esta es una herramienta que está y como todas, instrumentales, se pueden usar para el bien o para el mal. Tal cual. Yo no estoy muy de acuerdo en el uso que se hizo, fue antes que el domingo, sí. por digamos, en la confección o producción de este videíto de que Macri se ha quejado tanto, pero es parte del juego. Me parece que ahí la línea es de ahora en adelante, yo creo que ya no se pero de ahora en adelante no hay que creer en nada de lo que aparece, ¿sí? Y eso es una prevención para el elector. No, bueno, pero es una prevención para el elector. Podríamos entrar en minucia, del tipo eso era obviamente hecho por inteligencia artificial. Sí, muchos quien nos lo dimos plantó cuenta. primero lo puso como chiste. Van en juego la libertad de expresión y la libertad también de prensa. Yo estoy completamente en contra de que se metan los políticos a tijeretear libertades con forma de regulaciones, porque eso es siempre malo, digamos. Aprendamos a jugar con un elemento que introduce sí, cierta incertidumbre, pero la verdad es que eso no va a cambiar porque al político se le ocurre hacer una ley que por lo demás no va a cumplirse. O sea, esa es una lógica que también me parece es un poco perimida. Sí. Y después una cosa que no es menor respecto de esto, y que es que la campaña sucia la hizo el PRO. La hizo el PRO violando la veda, usando su desayuno para decir el otro me hizo campaña sucia a mí, poniéndose como víctima. Fue un manotazo de ahogado que me parece probó la desesperación también, del partido frente a la elección. Para mí, con la inteligencia artificial pasa esto que te contaba, y con la campaña sucia, la campaña sucia consistió en denunciar campaña sucia. Digo, y esto, escuchame, teniendo un cerebro de la campaña sucia como Gutiérrez Rubí, está claro, digamos, ¿no? Así que yo lo interpreto así. Nico, un enorme placer, como siempre, ¿eh? Es muy interesante escucharte y nada, sacar conclusiones a partir de tus conclusiones. Es muy interesante, cosa que te agradezco mucho, ¿eh? En serio. Te mando un abrazo grandote. Otro para vos, querido. Abrazo grande. Chao, chao. Era Nico Yacoy, particular analista político y muy interesante de escuchar. Puedes estar de acuerdo o no, pero siempre es muy interesante y tiene una mirada novedosa sobre lo que ocurre en la política, ¿no?